Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz día, muy feliz domingo. Espero que estés muy bien, que estés pasando un bonito fin de semana, que te encuentres muy bien. Y venimos porque mañana es luna llena, la primera luna llena del año, de hecho, y me ha apetecido regalarnos un tiempecito, el cual agradezco además infinito que compartas conmigo ese tiempo, con un interactivo, porque, bueno, la verdad es que soy muy fan del tema de los interactivos con las lunas y hemos tenido esa oportunidad, hemos sacado un poquito de tiempo, así que súper contento por ello. ¿Qué podemos decir de esta luna llena? Es la luna del lobo, que se llama, y es la primera luna llena del año, que es muy importante porque esa energía en este momento, digamos que se puede remarcar de alguna manera un poco más específica que en cualquier otro momento del año. Pero aparte de todo, esta luna se da en la constelación de Cáncer, con el Sol en Capricornio, que estamos todavía, queda un tiempecito aún para que pasemos a Acuario. Entonces, la circunstancia es que son signos opuestos complementarios. Cáncer es, digamos, el sentido de pertenencia, digamos, la familia, el hogar, la casa, y Capricornio es el sentido de seguridad, es decir, que son dos pilares, la familia por un lado y el sustento de esa familia por el otro, ¿no? Se podría definir así. Entonces, esta luna llena es una oportunidad para sanar heridas del pasado, en especial pues aquellas que tengan que ver con la familia, que estén relacionadas con la familia. Además, yo estoy muy sensible con ese tema porque llevo tiempo viendo la importancia, ya era consciente de ello, pero viéndola todavía más en mí como persona, pero también en mi trabajo, la importancia del árbol, de mirar de dónde venimos, qué ha pasado ahí, porque a veces se repiten patrones, a veces se repiten circunstancias o se dan circunstancias que uno no es consciente de que pueda estar generándolas y pueden tener que ver con eso. Y me parece un trabajo súper bonito en el cual me gustaría meterme más de lleno en cuanto tenga oportunidad, pero creo que sin profundizar mucho en ello, que sería lo ideal, pero sin profundizar mucho en ello, herramientas como esta, como una tirada interactiva, perdón, pues nos puede ayudar mucho. Entonces, el planteamiento que yo te hago, tienes aquí una patita y tienes un cuarzo limón, así que ya vas sintiendo tú cuál de los dos te llama la atención, como siempre, vas a tener el minutaje, como siempre, yo te sugiero que veas los dos. Entonces, el planteamiento que yo hago, y si tú quieres cambiarlo lo puedes hacer, por supuesto, sería o es qué te invita, qué nos invita a trabajar esta luna, esa luna llena con esa luz tan enorme que nos invita a iluminar, qué sombra o qué herida del pasado nos invita a iluminar, a trabajar con ella, ¿sí? Y por supuesto, vamos a regalarnos también luego un mensajito del pequeño oráculo de la magia de la luna. Entonces, la cosa es que sientas uno de los dos, montones, aunque te sugiero que veas los dos, pero que tú lo sientas, que te tomes un segundo. Ahora vamos a poner pausa, vamos a empezar y siéntelo. Siente qué mineral te llama, qué energía, qué vibración. Dices tú, wow, esta creo que es para mí, ¿sí? Pues ya venimos, recuerda, apatita o cuarzo limón o apatita. Vámonos con la apatita como primera opción y la respuesta a esa pregunta que te invita a trabajar esta luna es, oh, qué bonito, la reina de oros, mira qué bonito, me encanta esta mujer. Nos íbamos de fin de semana con ella, la del viernes fue una reina de oros y venimos otra vez con la reina de oros. Vale, atención a esto. Yo te decía antes, esta luna se da en Cáncer con el Sol en Capricornio. Signos de tierra, o mejor dicho, reina de oro, signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, en especial Capricornio porque está el Sol en su signo. Y te decía, Capricornio es el sentido de seguridad, de alimentación, de nutrición, el trabajo y lo que tiene que ver con el fruto del trabajo y cómo yo me alimento gracias a mi trabajo y cómo alimento, también, ¿por qué no? Si fuera el caso, a mi familia, a mi tribu, gracias a mi trabajo. Entonces, Reina de Oros, la herida que te invita a... Y yo creo que tiene mucho que ver con el árbol. No me quiero condicionar por lo que te decía, pero yo creo que te están invitando a que hagas un trabajo consciente de sanación del linaje femenino o de la parte femenina de tu familia en lo que tiene que ver con lo material. Es decir, sobre todo si tú eres una persona que sientes que hay algunos aspectos de la vida relacionados con lo material que están un poco atascados, es, es probable, perdón, que esa familia
ese sentido de pertenencia del que te hablaba de cáncer, te esté queriendo manifestar que en tu familia, hace una generación, dos, tres, las que sean, hubieron, sobre todo mujeres, sobre todo, pero da igual, no, o sea, no tiene por qué ser exclusivamente, pero hubieron personas, sobre todo mujeres, que tuvieron grandes dificultades para amamantar. Permíteme la expresión en el sentido de figurado, ¿no? Bueno, que puede ser literal también, que hayan habido mujeres que efectivamente hayan tenido problemas para procrear vida y para amamantar esa vida. Pero sobre todo yo lo veo en un sentido figurado. Que hayan habido mujeres que hayan tenido, por lo que sea, dificultades financieras, dificultades materiales para darle ese sustento a la familia. Entonces, yo creo que una forma de hacerlo es una oración o una toma de conciencia simplemente de tu árbol. Tú puedes hacerlo mucho más profundo. Podrías hacer, por ejemplo, una terapia de constelaciones. No sé, eso ya es tu sentir. Pero yo siempre digo que muchas veces lo más sencillo es lo más efectivo. O por lo menos empezar por ahí, luego ya vemos si hay que hacer más cosas, ¿no? Pero yo creo que con simplemente tomar conciencia de ver a tu abuela, a tu bisabuela, a tu mamá incluso, que las, perdón, las dificultades que tuvieron, los problemas que desafiaron y tú estás aquí. Quiero decirte, aún así tu familia hizo su trabajo. Hizo el trabajo de la mejor manera que pudo con las herramientas que tenía. A lo mejor sería mejorable. Bueno, a lo mejor para nuestro punto de vista dices lo tenía que haber hecho de otra forma, tal. Puede ser, pero esa es nuestra opinión. Y nosotros a veces no sabemos, no tenemos ni idea de la misa a la mitad que se dice. Entonces, esta luna te está invitando a iluminar, a sanar toda la herida de arraigo, de seguridad, de sustento que pueda haber en tu familia y que por tanto te puede estar afectando a ti también, porque obviamente de eso estamos hablando, de lo que viene de atrás y me afecta a mí a día de hoy, aunque sea un ser independiente, por supuesto, y tengo mi responsabilidad también, que esto es muy importante con el tema del linaje y el árbol y tal. Yo ahí siempre insisto mucho que, oye, que también nos legaron cosas buenas para empezar. Y segundo, que tampoco voy a decir, bueno, es que como mi familia fue así o fue así, yo ahora soy así. No, yo tengo mi responsabilidad. Cuidado con eso es muy importante. No me echarle toda la culpa ni toda la responsabilidad al linaje. Pero te invitan a que veas el potencial tan bonito que ha tenido tu familia, en especial la parte femenina, recordando que además, y es verdad, tradicionalmente las mujeres siempre han tenido más dificultades para crecer económicamente, por ejemplo, para prosperar. El dinero era más cosa de hombres, ¿no? Y las mujeres si acaso lo administraban, pero se les ponían pegas para trabajar, se les ponían pegas para estudiar, se les ponían pegas para crecer y llegar a convertirse en esta preciosa reina de oro que hoy te significa a ti. Así que esa es la idea. Que trabajes con esa parte y que, sobre todo, ya te digo, que agradezcas absolutamente todo lo que te hayan dejado. Y que seas consciente de que muchas personas de tu árbol tuvieron unas dificultades enormes y aún así, haciéndolo lo mejor que pudieron y que supieron, te han traído hasta aquí, ¿vale? Así que herida relacionada con la familia, con el tema dinero, propiedades, economía, seguridad, arraigo, todo eso, échale un vistazo, ¿vale? Qué bonito, esta reina de oros me encanta, de verdad. Vale, ¿y cuál es el mensaje para ti? Si tu elección, tu sentir ha sido la patita, ¿cuál es el mensaje para ti del pequeño oráculo de la magia de la luna? Y nos dicen que ceder, dice, el control es una ilusión de la mente que intenta tener una respuesta para todo. Si aceptas recibir con curiosidad aquello que se presenta ante ti, podrás dejar que la vida fluya. Mira, yo ahora te decía, nosotros podemos pensar, podemos opinar que mi familia lo tenía que haber hecho mejor, que mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío no lo hizo del todo bien. Bueno, pues a lo mejor es verdad, pero no deja de ser mi opinión. Entonces, yo creo que te están hablando justo de esto, porque te dicen que el control es una ilusión de la mente que intenta tener una respuesta para todo. O sea, nosotros creemos que tenemos la respuesta, creemos que tenemos la verdad en muchos momentos y no es así. Entonces, para este trabajo que se te invita a hacer, para poner la luz en la herida un poco del desamparo económico, del desarraigo económico, ceder, dejar que las cosas, tener la curiosidad o tener la capacidad de mirar, preguntar, decir, mi familia, ¿qué pasó aquí? Perdón, o mi familia, ¿cómo llegó a esto y qué pasó? Con curiosidad sana, pero sin hacer juicio, sin tener
soltando el control, ¿vale? Entonces, y además hablando de control, también es verdad, tiene mucho que ver con la reina de oros, porque Capricornio, por ejemplo, bueno, todos los signos de tierra, Virgo también tiene lo suyo ahí, pero son signos, son personas que tienen que tener el control, o que para ellos es importante tener el control de todas las situaciones, y cuando no lo tienen se desestabilizan un poco. Te contaba hace un poquito de tiempo que en una sesión con una personita de signo Capricornio, justamente me decía, bueno, es que no sé qué tengo que hacer ante esto, y la respuesta que le dieron fue, es que no tienes que hacer nada. Porque ellos desde su gran responsabilidad, pues son personas súper responsables, súper disciplinadas, desde su gran responsabilidad, a veces hacen cosas que no tienen que hacer o se entran en conflicto porque no encuentran maneras de hacer cosas y la respuesta es tan simple como cede, confía, suelta, no te toca a ti hacer nada, está todo bien, tú ya has hecho lo que tienes que hacer, ¿sí? Así que como complemento el mensaje del pequeño oráculo de la magia de la luna, esta carta tan bonita, ceder. Me ha encantado este mensaje, súper bonito. Y vamos ya con el cuarzo limón. El mensaje para ti, la respuesta a qué te invita a trabajar esta luna es 8 de oros. Vaya, vaya, vaya. Va de oros, porque la anterior, no sé si la viste, era nuestra amiga la reina de oros. Vale, 8 de oros. El trabajo, el esfuerzo. Mira, el mensaje que yo siento que tiene para ti, este cuarzo limón, es teniendo en cuenta que hablamos sobre todo el tema de la familia, ¿vale? Que esta luna nos está ayudando, nos puede ayudar mucho a sanar heridas que tengan que ver con el pasado, todo el pasado, también tu pasado individual, pero también el pasado colectivo o el pasado de tu linaje. 8 de oros es una carta que nos habla del trabajo, el esfuerzo, el trabajo tal cual, o sea, el trabajo que tú realizas, por el cual recibes un sueldo, con el cual te sustentas, ese momento Capricornio, pero también el trabajo personal de cada uno, la evolución de cada personita en su día a día. Entonces, siento que te están invitando a trabajar tu relación con el trabajo. Mira, que trabalenguas, ¿no? Trabaja tu relación con el trabajo en todos los aspectos, tanto como te digo, el trabajo literal como el trabajo de crecimiento personal. Te están diciendo que sueltes algo ahí también que tiene que ver con eso. A lo mejor en tu vida personal, o sea, en tu vida individual me refiero, puede ser una persona que haya traído, habitualmente le hayan venido problemas dentro del trabajo, dificultades con compañeros, compañeras, dificultades para conseguir empleo o para mantenerlo. Ahí te están diciendo que hay algo a lo mejor que te está llamando la atención sobre eso y que quizás, si se repite o se ha dado de forma más o menos recurrente ese patrón, esa situación de dificultades profesionales, a lo mejor hay una energía ahí bloqueadita, atascadita. Revisa tu relación con el trabajo, revisa mucho lo que dices del trabajo, cómo hablas de tu trabajo o del trabajo en general, qué opinión tienes del trabajo, si eres de los que piensan que el trabajo es una esclavitud, que el trabajo no gusta pero hay que hacerlo, recuerda que es muy importante que en la medida de lo posible todos trabajemos en aquello que más nos gusta, que tu trabajo sea tu pasión, porque entonces te va a parecer eso, una pasión, una maravilla y te va a ir genial en la vida. Pero yo entiendo que muchas veces pues, nos toca trabajar en cosas que a lo mejor no nos gustan o puntualmente, no sé, muchas veces hay gente que está estudiando y para pagarse los estudios tiene que trabajar en algo, claro que sí. Y está muy bien que tú digas, mira, la verdad, esto no es lo que me apetece, no sería mi ideal, pero lo tengo que hacer. Eso es distinto. O sea, eso es algo puntual, eso es algo circunstancial y sabes que además estás invirtiendo en ti, en tu futuro y habrá un momento en que sí te puedas dedicar a trabajar aquello que te apasiona. Pero yo me refiero a como concepto general, ¿cómo hablas tú del trabajo? ¿Qué opinión tienes del trabajo? Y también revisa las creencias, hablando de cáncer y de la familia, las creencias que puedas haber heredado del trabajo. Normalmente nos han educado en la idea de que hay que trabajar como una obligación, como una responsabilidad más allá de la normal, digamos, más allá de que, claro, todos tenemos que comer y pagar facturas, obvio, y gracias a Dios además, ¿no? Que podemos hacerlo. Pero a veces la familia o el linaje, a veces ese momento cáncer nos puede haber hecho escuchar cosas terribles acerca del trabajo y atención, acerca del fruto del trabajo, del dinero. Porque ¿para qué trabajamos normalmente? Para crecer económicamente, sí, profesionalmente, personalmente. Trabajamos para crecer, para avanzar. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una relación un poco insana con el trabajo? Que no crezco. Estoy como el hámster en la ruedita dando vueltas, pero en verdad no voy para ningún lado.
Entonces, te invitan a ver la luz que quiere que pongas esta luna llena es sobre la herida o sobre los patrones que tienen que ver con el tema trabajo. Ser consciente, plantarte hoy, decidir, hoy o mañana, decir, o pasado, cuando tengas un ratito, decir, ¿cómo me relaciono con el trabajo? Hacer un examen de conciencia, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo hablo? ¿Qué relación tengo? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Puedo hacer algo para cambiar ese trabajo si no me gusta? Y si me gusta, ¿lo estoy cuidando lo suficiente? ¿Soy consciente de la suerte que tengo, por ejemplo, de trabajar en algo que me gusta? Ese tipo de cosas. Y luego también, yo creo que esta luna llena te está poniendo el enfoque o nos quiere poner el enfoque en aquello que tiene que ver con todo el trabajo que tú ya has hecho, o sea, tu evolución, que te reconozcas tu evolución y también, por supuesto, que reconozcas la evolución de tu familia. Volvemos a hablar aquí del linaje, volvemos a hablar del árbol. Que reconozcas toda la evolución de tu familia, porque venimos de generaciones que han tenido unas situaciones muy complicadas. Venimos de generaciones que han sufrido mucho por el tema del trabajo. Venimos de generaciones que han pasado guerras, hambrunas, miserias. Venimos de generaciones donde la esperanza de vida era corta. Y aún así, pues aquí estamos todos, aquí estamos todas. Eso significa, pues que ni tan mal, ¿no? Significa que, oye, que para el percal que tenían nuestros abuelos, bisabuelos, lo hicieron fantástico. Yo siempre digo que nosotros hoy tenemos una serie de herramientas para trabajar, sanar, iluminarnos enormes, gratuitas incluso en la mayoría de los casos, o bueno, accesibles, ¿no? No todo tiene por qué ser gratuito tampoco. Pero tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance que ya no voy tan atrás, nuestros padres no tenían, la mayoría de ellos al menos no. Y aún así hicieron su trabajo, y aún así estamos aquí. Entonces, reconocerles ese trabajo que ellos hicieron, que muchas veces era un trabajo un poco a ciegas, un poco, mira, no sé para dónde voy, pero voy, y lo hacían, ¿sí? Pero sobre todo siento que también puede ser a nivel individual, que veas cuál es tu trayectoria, cuál ha sido tu trayectoria profesional, ¿no? Si ha abundado más la fluidez, la tranquilidad, la abundancia, o si se han dado más situaciones conflictivas y demás, ¿qué puedo yo ver ahí? Que también lo que decía antes con la Reina de Oros, que voy a ponerle conciencia a esto. ¿Qué puede estar pasando aquí? Para que si es así y has vivido una relación un poco conflictiva con el tema trabajo, pues puedas sanarlo. Vale, ¿cuál es por favor el mensaje del pequeño oráculo de la magia de la luna? Si tu elección o tu sentir ha sido el cuarzo limón, por favor, con esa energía de tierra a tierra, con ese sol en Capricornio total, por favor, ese mensaje es Cáncer, justo. Tu sensibilidad no es una muestra de debilidad, al contrario. Cuanto más te permitas expresarte con sinceridad, más posibilidad tendrás de recibir el apoyo que necesitas para avanzar. Yo te decía hace un momento, ¿para qué trabajamos? Para avanzar, para prosperar, claro. Entonces, es probable, que en relación al trabajo, a la evolución en general, no solamente el trabajo físico o material, es posible que a lo mejor tú tengas esa sensibilidad a flor de piel, que te sientas desprotegido, desprotegida, que te sientas desamparado, desamparada, ese momento de desarraigo. Y a lo mejor te cuesta expresar eso. A lo mejor dices, es que tengo miedo o creo que no debo de quejarme. Muchas veces en relación al trabajo primero decimos, nos quejamos y luego decimos, pero gracias a Dios, ¿verdad? A veces ocurre, ¿no? A todos nos puede haber pasado, que soltamos pestes del trabajo, pero luego decimos, no, pero y gracias a Dios. Entonces estamos mandando un mensaje contradictorio, totalmente contradictorio, como me quejo de algo, pero luego doy gracias por eso. Entonces al universo le fundimos los plomos, porque dice, o este chico o esta chica será que quiere que le va a la marcha y quiere que yo le siga mandando eso, por el cual se conflicta, pero bueno, dentro del conflicto por lo visto es feliz. Entonces es muy importante ser, lo que te dice aquí, honestos con nosotros, expresarnos con sinceridad en relación, en este caso más al trabajo, a la evolución, pero en lo que sea que tú puedas sentir que te atañe esta carta. Tu sensibilidad no es una muestra de debilidad, al contrario. Cuanto más te permites expresarte con sinceridad, más posibilidad tendrás de recibir el apoyo que necesitas para avanzar, para cambiar de trabajo, para cambiar dentro de tu trabajo, porque muchas veces puede ocurrir que tengas un trabajo, tengas una posición dentro de tu trabajo, pero tú creas
que tienes derecho, tú creas que has trabajado como para que te promocionen o te asciendan o te den un cambio, pero nos lo callamos por inseguridad, por ese momento de sensibilidad entendido como debilidad. Y es todo lo contrario, como te dice aquí, efectivamente. Cuanto más claro eres tú, más fuerte eres. No decir me siento mal o decir no me siento bien, no me siento bien tratado, bien tratada, no es mostrar debilidad, al contrario, es mostrar fortaleza en ti. Así que en resumidas cuentas, 8 de oro, te invita a ver qué relación tienes con el trabajo, te invita a valorar también todo el trabajo, que no ha sido poco, que nos ha dejado el linaje y a hablar de todo aquello que te pueda estar bloqueando en ese aspecto o en cualquier otro. Bueno, a mí me ha encantado, ya me contarás como siempre. A mí me ha encantado la opción de la patita con la reina de oro, fantástica. Y me ha encantado también la opción del cuarzo limón con ese 8 de oros, que de verdad tiene mucho que ver. Porque fíjate que hemos hablado de lo que comentábamos al principio. El momento Capricornio, el momento Cáncer, el momento familia, el momento linaje, el momento dinero, el momento arraigo, el momento pertenencia, el momento amor, porque también, por supuesto, hemos hablado de amor y de reconocimiento. Así que bueno, gracias por estar aquí en este ratito conmigo. Como siempre, gracias por compartir si te apetece, gracias por ayudarnos a llegar, si te apetece así, un poquito más lejos, en el sentido de transmitir este mensaje, de que pueda llegar este mensaje a cualquier persona que lo pueda requerir o que le pueda venir bien. Te deseo que acabes de pasar un precioso domingo y nos vemos mañana lunes con esa ya luna llena en todo lo alto. Feliz vida. Hasta mañana.